Hola preciosas, ahora voy a estar hablando sobre el gluten y por qué es malo cuando tienes el síndrome de ovarios poliquísticos o alguna otra condición inflamatoria. Recuerda siempre que sin importar la plataforma a la cual me estés viendo, te invito a añadirme en todas mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi grupo en Facebook, el grupo de apoyo de WhatsApp y mi Instagram. En mi Instagram, de hecho, es importante, ahí es donde yo publico las fotos de mis comidas y hablo de diferentes recetas, así que si estás buscando ideas de qué cosas comer de manera nutritiva para el síndrome de ovarios poliquísticos, ahí es donde debes estar. Bien, vamos a hablar un poco sobre el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que está presente en los granos menores, como lo es el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, esta proteína lo que le da es elasticidad a la harina, es lo que hace que tú puedas masajearla sin que se te rompan las manos. ¿Qué pasa? El gluten es una proteína un poco, no sé cómo llamarla, tal vez como abrasiva. Y cuando tú la consumes, usualmente a las personas les causa inflamación. De hecho, hay diferentes condiciones que se han estudiado que son personas que tienen una intolerancia al gluten, como lo es la enfermedad de celiac o el celiac disease o la intolerancia al gluten o la intolerancia no celiac al gluten. ¿Por qué nosotros somos intolerantes al gluten? Esto viene desde hace 1.000 millones de años atrás, en el momento en el cual los seres humanos comenzaron a domesticar las plantas como parte de la agricultura. El sistema y el tracto digestivo humano no ha logrado evolucionar de manera tan rápida como otros, como ha sido la agricultura. Entonces, lo que pasa es que nuestro cuerpo todavía no está 100% acostumbrado para asimilar el gluten y entonces poder procesarlo de manera efectiva. Y hay personas que han desarrollado o tienen genéticamente esta intolerancia al gluten o esta inflamación relacionada al gluten que les causa problemas. De hecho, personas que tienen la enfermedad de celiac son personas que no adquieren ningún tipo de nutriente de consumir trigo, cebada o centeno en ninguna de sus formas. Entonces son personas que tienden a ser sumamente delgadas porque no logran tener esa absorción porque su sistema digestivo se ha visto afectado e inclusive comprometido. Recuerda que todo lo que nosotros consumimos, el proceso de digestión va desde la boca hasta pues el rotito de abajo. Y todo ese proceso se requiere que esté saludable para poder tener una absorción de los macro y micronutrientes que son esenciales para todos los procesos que nuestro cuerpo debe de llevar. Desde la división celular hasta la respiración, los latidos, desde el formar el DNA hasta que tú puedas hablar. Todos los procesos requieren energía y requieren de diversas porciones de macro y micronutrientes. Si tu salud estomacal no está bien, entonces todos esos diferentes procesos se pueden comprometer de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasa? El gluten, una vez tú lo consumes, yo estaba viendo un video de este doctor que se me olvidó el nombre. Cuando tú lo consumes, recuerda que el proceso empieza en la boca, pero la absorción de nutrientes no ocurre hasta luego del estómago y el intestino delgado. El intestino delgado es donde la absorción mayor ocurre. ¿Qué pasa? El intestino delgado, la capa del intestino es realmente hecho de una capa celular. Es decir, no es una capa gruesa, sino que es muy fina y solamente es una célula en cadenitas, todas formando ese tejido. Eso significa que es altamente sensible y de hecho el gluten, cuando tú lo consumes, ese gluten puede lograr atravesar y como lacerar ese intestino, haciendo que las toxinas del intestino salgan al cuerpo y creando una inflamación. Inclusive si el gluten hace esa apertura, otro tipo de compuestos como son las pectinas podrían llegar a salir y causar inflamación. Así que entonces se vuelve una cosa tras otra como una bola de nieve que va acumulando cosas. ¿Qué pasa?
La inflamación es sumamente importante cuando tenemos el síndrome de ovarios poliquísticos. Y esto lo hablo un poco en el video de la curcumina. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la inflamación, se aumentan los niveles de cortisol, se afecta la insulina, se afecta la testosterona, afecta todo el balance hormonal que hay dentro del cuerpo y ya nosotras venimos con ese desbalance hormonal. Recuerda que nosotras todas padecemos de una inflamación de bajo grado crónica, lo cual el gluten hace que esto empeore. Entonces tú me podrías decir, bueno, pero a mí me dijeron que si yo consumo granos integrales es mejor. Pues perdón por decirte esto, pero realmente la persona que te lo dijo está equivocado. Porque los granos integrales usualmente son granos que han sido menos procesados, es decir, que el contenido de gluten que tienen es inclusive mucho mayor, haciendo que entonces el daño relacionado al gluten sea inclusive mucho más alto cuando consume panes integrales o panes multigranos. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú me puedes decir, bueno, pues entonces, pues ¿cuáles son mis opciones? Pues mira, por ejemplo, ¿qué granos no tienen gluten? La quinoa no tiene gluten, el arroz no tiene gluten, el maíz no tiene gluten, ni siquiera la avena. Son naturalmente libres de gluten. ¿Qué pasa con la avena? La avena muchas veces es procesada en lugares donde también procesan otros granos menores, por lo cual un poco de gluten se puede colar en la avena y por eso hay personas que la recomiendan que o la compres certificadamente gluten free o libre de gluten o orgánica o simplemente que no la consumas, particularmente si tienes una sensibilidad crónica. Entiéndase que la sensibilidad al gluten tiene diferentes tipos de niveles. Hay una que es altamente aguda, crónica y otra que es un poco más liviana. En mi caso, yo creo que yo no estoy ni muy liviano ni muy crónico. Estoy como que en un punto medio, pero no tan al medio. Yo puedo sentir cómo me causa inflamación, cómo se me hincha el vientre luego de consumir productos con gluten y he tratado de eliminarlos totalmente de mi dieta. Entonces tú me puedes decir, bueno, Cecilia, pero ¿qué pasa con todas estas líneas de productos que son gluten free? Porque el gluten puede ser eliminado de manera física del grano de hecho de trigo. Y tú puedes consumir tortillas de trigo sin gluten o entonces pasta. Aquí tengo un ejemplo de la pasta que es la única que me queda. Esta pasta es gluten free, pero esta es hecha con maíz y arroz combinado. No, eso es diferente, es una textura diferente, es interesante, pero ¿qué pasa? Si tú tienes resistencia a insulina, no podrías consumir esto. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que tiene este tipo de pasta. Así que el problema, o sea, en azúcar en términos de carbohidratos. Por ejemplo, este tiene 44 gramos de carbohidratos. Y esos carbohidratos realmente cuentan al momento de tú hacer una dieta baja en carbohidratos. Así que no es solamente cuando todos estamos hablando del gluten, es importante evitarlo en todas las maneras posibles. Pero si estás buscando una alternativa que sea gluten free, yo no te recomendaría ir por algo que sea gluten free, particularmente si eres resistente a insulina. Si tú no eres resistente a insulina y solamente lo que tienes es un problema de inflamación, tal vez esto sea algo que sí quieras explorar, ¿no? Porque entonces estarías buscando un sustituto. Nuevamente, aquellas venden pastas que son integrales, yo no te las recomendaría porque son tienen alto contenido de carbohidratos no, perdón, de gluten. Por ejemplo, no sé si la has probado, pero si tú pruebas una pasta regular y una pasta hecha integral, la pasta integral es mucho más dura, mucho más fuerte, de hecho la tienes que hervir por más tiempo. Es por esa misma razón, porque tiene unos niveles de gluten más altos. Recuerda que el gluten es lo que le da esa elasticidad y a la misma vez esa dureza, que es lo que muchas veces también pasa con los panes integrales. Muchas veces los panes integrales tienden a ser más duros o más como más sólidos, ¿no? Y es por esta misma razón. Así que, para resumir, el gluten es algo que nos afecta mucho a las chicas con síndrome de ovarios poliquísticos por la inflamación causada de la presencia de ello y lo lastimoso que puede ser para nuestro sistema digestivo y para inclusive afecta el
la microflora estomacal la afecta y la cambia, lo cual es importante evitar el gluten. De hecho, estaba escuchando a esta chica que ella habla de cómo cuando ella comía de manera saludable, de manera sana, ella todavía comía granos integrales y entonces su periodo le llegaba cada 33, 35 días. Y cuando eliminó 100%, 100% el gluten fue cuando ella comenzó a caer en el día número 28. Así que aunque sea una de cada 100 veces que ella consumía gluten, cuando lo logró eliminar por completo, se logró regular exactamente en el día número 28. Es una experiencia de una sola chica, pero yo creo que es algo que es digno de considerar porque en mi experiencia cuando he hecho dietas libres de gluten es cuando mejor me he sentido, he tenido mucha más energía, mucha menos inflamación, mi vientre está mucho menos inflamado y me he normalizado, que es lo que hablo en el otro video de cómo logré regular mi periodo y bajar 30 libras. Si tienes resistencia a insulina, los productos gluten free tampoco son una opción solamente por el contenido de carbohidratos. Así que es importante no solamente ver la presencia o esencia de gluten, pero también el contenido de carbohidratos si eres resistente a insulina. Si tu problema es solamente inflamatorio, entonces te recomiendo simplemente evitar los productos que tienen gluten y usualmente lo puedes saber porque se promocionan como gluten free. De hecho, si vives en los Estados Unidos, el poder utilizar la etiqueta de gluten free significa que es certificado, que la persona que lo procesó limpió todas las facilidades, la esterilizó y limpió toda la maquinaria para garantizar que sean libres de gluten o gluten free. Chicas, espero que esta información les haya servido, que seamos cada vez un poco más conscientes en lo que le damos a nuestro cuerpo y el poder tratar nuestro sistema digestivo con un poco más de cariño, trabajar nuestra salud estomacal, que de hecho si te interesa hay un video hablando sobre la salud estomacal también, porque créeme que de ahí es donde empieza gran parte de las cosas. Nada, chicas, muchísimo éxito. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, siempre lo pueden comentar aquí abajo. Si estás desde mi canal de YouTube, suscríbete para que te den una notificación cada vez que subo un video nuevo y estés al tanto de mi proceso y de toda la información que es muy, muy buena para tratar el síndrome de ovario poliquísticos. Un beso, chicas.